La contracultura es un movimiento que se opone a los valores dominantes de una sociedad, no a través de una revolución política, sino mediante una transformación cultural y de estilo de vida. Un ejemplo clave fue el movimiento hippie de los años 60, el cual rechazó el consumismo, la guerra y las instituciones tradicionales, promoviendo así la libertad individual, la vida en comunidad y el retorno a la naturaleza. El arte y la música fueron herramientas esenciales de esta resistencia, junto con el rock, el graffiti y la psicodelia como formas de expresión. A pesar de que este movimiento ha decaído, su legado sigue estando presente en expresiones artísticas y movimientos alternativos que desafían la cultura dominante. El underground es un término que se utiliza para referirse a movimientos artísticos, literarios, deportivos o cualquier escena que esté fuera de un ámbito comercial o una corriente como principal de pensamiento. Suele tener como un tinte como independiente, como alternativo, como del bajo mundo, por así decirlo, y se puede ser interpretado como una forma de expresión o subcultura de la contracultura. La palabra graffiti, término plural del italiano graffito, utiliza a los escritores, o es decir, los grafiteros americanos para referirse al nuevo arte callejero. Se llama graffiti, grafito o pintada, las dos primeras del italiano graffiti o graffir, que implica una modalidad de pintura libre. Destaca su ilegalidad generalmente utilizada en espacios urbanos y su origen se remonta a las inscripciones que han quedado en las paredes desde los tiempos del Imperio Romano, especialmente que son de carácter satírico o crítico. Para denominar estas inscripciones de la época arqueológica es más frecuente el uso de la palabra grafito, que proviene del italiano graffiti, que significa una marca o un hecho que está rascando o rayando un muro, y del mismo modo esos arqueólogos y los epigrafistas llaman a las inscripciones espontáneas que han quedado en las paredes desde tiempos del Imperio Romano. Según la Real Academia Española, el grafiti es una firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos sobre una pared o una superficie resistente. Existe un conjunto de condiciones como la localización, el momento, la influencia social, los acontecimientos políticos y culturales, además de los acontecimientos personales, que van a coincidir en el momento en el tiempo y definen aquello que la pieza artística quiere transmitir al espectador. Este conjunto de todas esas condiciones no se observan explícitamente, se esconden detrás de un grafiti y son plasmadas espontáneamente mediante un aerosol o un rotulador sobre una pared o muro o pues sus semejantes, y además utiliza letras, palabras o dibujos. En el lenguaje común, el grafiti es el resultado de pintar textos en esas paredes con fines de expresión y divulgación, donde su esencia es cambiar y evolucionar, buscando ser un atractivo visual de alto impacto para la sociedad, como parte de un movimiento urbano, que ese movimiento urbano es entonces revolucionario y rebelde, y es uno de los 4 elementos que forman la parte de la cultura del hip hop. Ejemplos de grafitis y su relación con el underground y la contracultura es que el graffiti es una forma de arte urbano que no solo embellece las calles, sino que también funciona como una herramienta de expresión y protesta. Su conexión con el underground y la contracultura es evidente en diversos movimientos y artistas que han utilizado el graffiti para desafiar lo establecido. Por ejemplo, en Reino Unido, Banksy es uno de los grafiteros más influyentes del mundo, ya que su arte combina la ironía con la crítica social y ha logrado llamar la atención sobre temas como la guerra, consumismo y la desigualdad. Obras como Balloon Girl y Flower Thrower han sido interpretadas como llamados a la paz y a la resistencia contra el poder. A pesar de ese reconocimiento global, Banksy mantiene su identidad, el anonimato, reforzando el carácter underground de su obra. En Nueva York también los grafitis en el metro es un ejemplo, ya que durante estas épocas Nueva York se convirtió en el principal lienzo para jóvenes de barrios marginados que usaban el graffiti como una forma de protesta y autoexpresión. Este movimiento tuvo un vínculo con el nacimiento del hip hop y representó una forma de desafiar el abandono y la represión que sufrían estas comunidades. Los trenes cubiertos de grafitis eran una declaración de identidad y resistencia. También el muralismo callejero en Latinoamérica, en ciudades como Bogotá, Medellín
y Sao Paulo son una herramienta clave para visibilizar problemas sociales como problema, violencia y corrupción. Y colectivos como Boa Mistura han usado el arte para transformar espacios y transmitir mensajes a cambio, a diferencia de otras partes del mundo. Países latinoamericanos usan el graffiti y ha sido reconocido como una forma de expresión válida, aunque sigue enfrentando censura y persecución. En conclusión, el graffiti no es solo una manifestación artística, sino una forma de lucha y resistencia que ha marcado la historia de muchos movimientos sociales. A través del graffiti, comunidades y artistas han logrado desafiar el sistema, transmitiendo mensajes poderosos y mantener viva la esencia de la contracultura. En conclusión, el grafiti es una manifestación artística cultural ligada a la contracultura y al movimiento underground, caracterizada por su expresión libre y en muchos casos su ilegalidad. Surge como una forma de comunicación espontánea en el espacio público, reflejando influencias sociales, políticas y culturales del momento. Su evolución de inscripciones antiguas hasta un elemento clave de la cultura del hip hop demuestra su capacidad de adaptación y su impacto en la sociedad. Más que una simple pintada, el grafiti es un símbolo de resistencia, identidad y transformación urbana.